Ojalá que podamos ser todos libres. María de la Luz, ¿por qué surge Seneca y cuáles son sus principales objetivos? Hola Tomás. Seneca, que es la sigla para el Centro de Indagación y Experimentación Cultural y Artística, surge el año 1977. Y es un momento muy especial porque yo rememorando siento que es una respuesta a las clausuras que la Universidad Católica estaba realizando a ciertos proyectos que habían sido muy potentes y que habían concentrado utopías, gestiones, idearios de muchas áreas profesionales, digamos, en la universidad. Entonces, Seneca, el 77, coincide, imagínate, con el cierre de la Escuela de Arte de la Comunicación. Y ese fue un núcleo. ¿Y por qué? La Escuela de Arte de la Comunicación es una expresión de la Universidad Reformada. Y David Benavente, que fue su director y ideólogo, era sociólogo y dramaturgo. Entonces él concentraba esa idea, digamos, de la interdisciplina, de unir ciencias sociales con creatividad artística. Y siempre se la jugó por ese lado. Y en la Vicerrectoría de Comunicaciones en que él trabajó, el gran ideario de Fernando Castillo Velasco, que la forma como su plataforma de reforma, es romper los muros de la universidad y encontrarse con lo social. No ser un castillo, sino que tener una comunicación muy dialogante con todos los diversos sectores de la sociedad. Entonces, bueno, David crea la Escuela de Arte de la Comunicación como una manera en que teatro, cine y televisión que preexistían se potenciaran para entrar a la modernidad en el fondo de las comunicaciones en el país, tuvieran vigencia y fueran creativos y comunicativos. Y por eso las personas que confluyen allí vienen de todas esas áreas. Primero, el Seneca tuvieron, digamos, tanto David como Sonia Fuchs, que fue la primera presidenta, ellas eran una bisagra en las áreas que te voy a contar, Tomás. Primero, en la Vicerrectoría de Comunicaciones habían arquitectos. ¿Por qué? Porque Fernando Castillo Velasco era arquitecto. Entonces, por ejemplo, Eduardo Cuevas, que fue vicerrector de Comunicaciones, Víctor Gavins, el propio Ricardo Jordán, eran arquitectos, Eduardo San Martín. Y todos ellos fueron un puntal para el Seneca. ¿Por qué? Porque tienen una experiencia gigante de gestión. Los arquitectos miran la ciudad, arman grandes proyectos, conocen los territorios. Entonces, siempre estuvieron colaborando, aun cuando dentro de Seneca no hubo un área de arquitectura. Pero eso implicaba que era el equipo de Fernando Castillo Velasco, que estaba ahí con nosotros. Luego, sociología. David Benavente era sociólogo y trajo su equipo Carlos Catalán, la Giselle Munizaga, yo misma, que habíamos trabajado, digamos, también en la Escuela de Arte de la Comunicación, y luego la EAC. Gente de televisión, la propia Sonia Fuchs, gran gestora, Tito Noguera, Raúl Osorio, el mismo Alfonso Calderón. Entonces, toda esa gente se quedó huérfana de una universidad capaz de incidir en la realidad con potencia, transformadora. Bueno, todo este equipo que te nombré eran muy cercanos a la iglesia. Y fíjate que el Seneca surge afiliado a la Academia Humanismo Cristiano. Y los primeros años
trabajamos adentro de la academia en un departamentito que tenía en el Parque Forestal y por tanto también cerca del Cardenal. Entonces, esa filiación de iglesia fue muy importante en la vocación que se tuvo y también en definir, digamos, los primeros modos de trabajo, que suponían justamente la interdisciplinariedad y que implicaba que nosotros que éramos, por ejemplo, veníamos de la sociología o de las ciencias sociales, teníamos que ser creativos, buscar en los materiales, en los diálogos, en los lenguajes, romper las barreras disciplinarias. Y los creadores también, digamos, se suponía que ellos desde el lenguaje abrían áreas de conocimiento y de perceptividad potentes, identitarias, pero también la disciplina les era favorable, digamos, a esos nuevos tiempos. Entonces, bueno, esa interdisciplina se entendía como una innovación, un quiebre de modelos, pero siempre nosotros nombrábamos que fuera integrador. Integrador era tener percepción de que la sociedad era múltiple, era diversa, tenía distintas áreas, digamos, de locaciones, y nosotros con nuestras perspectivas teóricas quisimos romper como los fundamentalismos. Sentimos que durante la Unidad Popular todos habíamos vivido en fundamentalismos muy categóricos, habíamos usado lenguaje muy totalizantes. Nunca más nosotros quisimos hablar de pueblo, de proletariado, ¿te fijas? De quizás ni siquiera fascismo. La idea fue que nosotros descubriéramos y trabajáramos con la pluralidad social en los lugares donde ésta se estaba manifestando y activando en tiempos de dictadura. Entonces, ¿cuáles fueron nuestros primeros objetivos? Uno, descubrir en qué estaban. La perplejidad era muy fuerte. ¿Qué es esto? O sea, nos vino el golpe militar, nos transformó nuestro locus, nuestras capacidades de manifestarnos y frente a esa censura teníamos que encontrar nuestros lenguajes y los de los demás. Entonces, por ejemplo, lo que Giselle Munizaga conmigo, que durante mucho tiempo trabajamos juntas, a partir, por ejemplo, de bases de la semiología, los primeros trabajos que hicimos fue el discurso público de Pinochet, que después Giselle sacó un libro. Nosotros recolectábamos en los diarios, en las revistas, grabábamos cuando, digamos, él aparecía en la televisión o en la radio, y tomábamos los discursos de Pinochet para descubrir qué había detrás. Entonces, uno de los objetivos primeros fue diagnosticar. ¿Qué es esto en que estamos? ¿Cuál es el ideario? ¿Cómo nos ve el régimen a nosotros? ¿Qué espera? Entonces, primero, diagnóstico. ¿Qué es esto? Y para eso usábamos herramientas, digamos, que nosotros manejábamos, como en ese caso era el descifrar un discurso. Por otra parte, ver cuáles eran las clausuras, las rupturas y las destrucciones de sistemas comunicativos que habían sido muy importantes en Chile para que diversos sectores sociales se pudieran expresar y comunicar. El tema de la atomización realmente a nosotros nos implicaba, digamos, tener que romper barreras, en esta idea de romper barreras. Entonces, el Seneca buscó descubrir por qué se habían roto, de qué manera ciertos sistemas comunicativos y también cuáles estaban emergiendo para suplir o continuar quizás los que antes existían como un patrimonio popular, identitario y nacional. Entonces, el foco, bien importante en el primer tiempo, fue descubrir quiénes y cómo estaban pudiendo reaccionar a través del arte y la comunicación a las circunstancias, conocerlos, acercarnos, trabajar con ellos y a la vez potenciar su organización y su autopercepción. Entonces fue un trabajo que siempre pensó en que era investigación-acción. Investigábamos para afectar la realidad, transformarla, pero colaborativamente. La idea de la red y del tejido nos era fundamental.
Yo te diría que las redes de iglesias fueron súper importantes. Nosotros trabajamos con la Vicaría de la Solidaridad, trabajamos con los sectores de base. También hubo organicidad política. Eso, si tú pescas, digamos, nuestros documentos, no aparece, pero habían un sustrato político muy fuerte que estaba sustentando al Séneca. ¿Ah? Te hablé de este sustrato primero profesional tan importante, es cierto, pero también, por ejemplo, había participación soterrada de ciertos partidos. Incluso te debo confesar algo. A mí el día que me invitaron a ser secretaria ejecutiva del Séneca, en ese mismo momento y reunión me dijeron si quería entrar al MAPO. Entonces yo me quedé sorprendida porque yo era más joven, ¿no? Aun cuando, claro, había vivido la Unidad Popular. Pero ahí me di cuenta que eso estaba funcionando y que era un sustrato que colaboraba justamente a las redes, a encontrarse con digamos, las redes internacionales. Incluso, si tú me preguntas por la sospecha, por el cuidado, nosotros, el año 82, por ejemplo, estábamos en una reunión internacional en una sala que teníamos, de repente se abre violentamente las puertas y entra la DINA, adentro del Séneca, ¿no? Y fue una cosa muy sorpresiva, muy como chocante. Nuestros invitados internacionales, paralizados, no entendían mucho. Se dirigió a mí, el de la DINA, porque era la más jovencita y me veía como muy inocente. Me dijo, ¿qué están haciendo? Conversando, dije yo. ¿Y quiénes son? Amigos. O sea, ridícula, una respuesta absolutamente inocente. Los gallos nos echaron una mirada fenomenal, salieron de la sala, nosotros después salimos y supimos que se habían llevado preso a nuestro secretario ejecutivo, pero que tenía su oficina ahí. Pero luego yo me enteré que él que era Eugenio Díaz, era él, digamos, dirigía a la izquierda cristiana en la clandestinidad. Y yo no lo sabía. Pero era, entonces yo decía, bueno, están ocupando el Séneca como digamos, para poder tener una presencia pública o qué. Entonces eso nunca dejó de estar. Y era imposible que no estuviera porque las circunstancias eran esas. Y eran personas que venían de esas tradiciones. Pero, claro, llegar a las bases, al país, te diría yo que todos dimos esos pasos. ¿Ah? Estuvimos en todos los lugares, pero siempre apoyados y ganándonos la confianza y la legitimidad a través de nuestro trabajo con esos sectores. Bueno, yo creo que hubo, fíjate que un giro bien importante desde antes y después, digamos, del golpe en términos de las ciencias sociales y de las artes. ¿Ah? En nuestro caso pasamos de un marxismo bastante radical y de citar a Lenin, digamos, de memoria, gracias a que Carlos Catalán, por ejemplo, uno de nuestros directores y gran ideólogo del Séneca, había estado un tiempo en Italia y había estudiado profundamente a Gramsci. Entonces nosotros empezamos el Séneca con seminarios teóricos, tanto sobre teoría cultural como sobre el régimen del Estado y la cultura y los sistemas culturales. Entonces nosotros trabajamos, digamos, todo lo que hacíamos de alguna manera se nutría de la idea de que la cultura era un sistema de luchas hegemónicas, ¿ah? De que de alguna manera los intereses de la sociedad y sus sectores se expresaban en la cultura, pero también en aparatos culturales. Entonces no era que uno estuviera dominada por la cultura, digamos que éramos, que hubiera superestructura e infraestructura y nosotros fuéramos el adorno de la infra. No, era parte activa de los poderes y de los circuitos de lo social mismo. Bien, hay una cosa que a mí me encanta de Séneca, que eran los informes, ¿no? Informes que cuando la portada era impresionante y uno abría y salía siempre documento de circulación restringida. Mira, Tomás, para nosotros era muy importante publicar, porque en esto de la investigación-acción, la idea de generar conocimiento y sobre todo la mayoría de las veces sobre articulaciones de sistemas culturales vigentes, operantes,
cómo hacer que eso se difundiera y alimentara las mismas personas que nos habían dado sus materiales, digamos, como objeto de investigación. Entonces publicar era importante, pero tampoco teníamos muchos medios y también queríamos ser muy ágiles. Imagínate que el año 83 publicamos 30 informes, o sea, yo digo, ¿cómo 30? Sí, porque había mucha investigación y mucha ansia de hacer circular. Entonces, bueno, con nuestros pocos medios, y también en ese tiempo, porque es un tiempo ochentero, importaba mucho las artesanías. Y que las artesanías se notara que detrás había una mano, había una factura, había alguien que había confeccionado ese objeto con cariño y para autoexpresarse. Entonces nosotros no queríamos para nada hacer las cosas en serie, digamos, de la academia, sino que tener nuestra identidad. Y como trabajábamos con artistas, y uno de ellos muy cercanos era Eugenio Dittborn, le pedimos que nos diseñara las tapas, ¿no? Y es una tapa que yo en su momento me costó absorber, porque quizás no tenía tantos códigos, pero que sí era sensitiva, porque aparecía una mujer en primer plano como que hubiera sido tomada de sorpresa, era como una foto quizás, un auto que podía ser siniestro, podía haber traído a alguien o llevarse a alguien, un abrazo con unos anteojos, con las caras medio ocultas. Entonces, la ambigüedad de ese momento era un poco un Heimlich, hay algo tenebroso, pero quizás es reencuentro. Y por detrás, un arco de fútbol, la red del arco de fútbol que se infla con la pelota, que era como la idea un poco quizás de lo popular. Y por detrás, por delante, Séneca, identidad institucional, todos iguales, sin nombrar, digamos, autorías así que resalten. Y por detrás, una redondelita para estampar el número del documento. Y así fuimos, con números de documento, por dentro se veía, hacíamos fotografías con sistemas súper contemporáneos y baratos, a roneo a veces nosotros mismos armábamos, corcheteábamos. Y ni siquiera vendíamos, yo creo que sobre todo difundíamos así regalando. Pero es tan bonito ver la colección que se formó, que es algo así como 120 publicaciones, porque uno veía también los procesos investigativos. Lo que tú me preguntabas de cómo habíamos ido gestando. Por ejemplo, un núcleo muy importante era no lo llamábamos público, en el fondo era el receptor activo de los medios. ¿Qué pasaba con la sociedad como un agente de resignificación de los materiales que le llegaban, ya sea del Estado, del oficialismo o de los medios alternativos? Entonces los estudios del receptor, de las audiencias, la educación de las audiencias, sistemas educativos, porque si no podíamos meternos dentro de la televisión totalmente controlada por la dictadura, entonces enseñemos a las personas a manejar su vínculo, pero no a las personas, a la mujer, a los jóvenes, al poblador. Hacías un informe, entrabas a procesos con la realidad, con la gente, otras investigaciones, lo reformulabas. De repente tú puedes tener 5 o 6 reformulaciones en espiral. ¿Y eso qué expresa? Un proceso investigativo permanente, autoevaluación, discusión de equipo. Nosotros nos juntábamos a discutir y evaluar cada cosa que se producía. La gente cambiaba de equipos. Nadie se quedó pegado a un área, sino que circulábamos y nos retroalimentábamos. Entonces yo creo que pocas veces yo he vivido una institución tan abierta, tan libre, tan democrática quizás, y muy autoexigente. Y desde el año 86, 85 empezamos a trabajar un área nueva que se llamó Políticas para la democratización de los sistemas culturales o Políticas para la democracia. Justamente es ese gran proyecto que fue el que desarrollamos justamente con el Centro de Estudio del Desarrollo de la Democracia Cristiana y con los socialistas del ILET, y nosotros que estábamos ahí como entre izquierda cristiana y MAPU y gente autónoma igual, también muchos independientes, armábamos estos seminarios de democratización de la cultura. Pero
tenía dos etapas siempre. Nosotros nunca convocamos seminarios sin tener una propuesta del coordinador de Seneca a través de un estudio muy minucioso de los sistemas culturales que íbamos a poner en discusión. Por ejemplo, yo nunca había trabajado el tema, digamos, de las industrias cinematográficas, pero claro, me asignaron, digamos, que yo me hiciera cargo de ese tema. Hice durante más de un año una investigación de industria cinematográfica, hablé con los distribuidores, con las salas, con los productores de Chile. Vimos todo lo que nos importaba mucho, el tema de la transnacionalización, de cómo el sistema de mercado, digamos, iba absorbiendo las industrias culturales, cuáles eran las posibilidades del cine nacional. Y solo una vez que ese informe estaba cuajado y con la gente con que lo habías trabajado, convocabas y discutías. Entonces, cada uno de esos seminarios en televisión, en radio, en prensa local, implicó investigar, discutir y formular políticas. Mire, Tomás, yo ahora pienso que había un proyecto Seneca de una cultura muy en la diversidad y en la democratización, en la gestión desde las bases sociales, que produjeran sus propios materiales, que circularan, que construyeran identidad, que manejaran apropiaciones, digamos, ya sea desde la música, los cantos nuevos, el folclore. Nunca pensamos tampoco en que los medios, digamos, éramos muy anti-apocalípticos e integrados. Sentíamos que los medios, que el melodrama podían reapropiarse, eso lo trabajábamos con Jesús Martín Barbero, por ejemplo, en una tremenda red sobre la telenovela latinoamericana. Entonces sentíamos que eran muchos lugares de expresividad popular y social que tenían que irse vertebrando hasta llegar, digamos, a los grandes sistemas del Estado. Pero nunca que el Estado ni las grandes empresas se apropiaran. Bueno, para nosotros era muy importante en este armazón de redes lograr producir y elaborar teorías, marcos teóricos y metodologías de trabajo que fueran acordes a la realidad latinoamericana. Teníamos un latinoamericanismo muy profundo en términos de que era una tarea de todos de poder, digamos, porque también en el Cono Sur estaban también las dictaduras, ¿no? Y las exploraciones venían ya desde los 60 en adelante en líneas más o menos equivalentes. Entonces armábamos estas alianzas teóricas, por ejemplo con García Canclini en Argentina, venía a nuestro seminario, íbamos a los de ellos. Era muy importante en ese tiempo viajar, circular, empaparse, porque justamente lo que decía, contrarrestar el aislamiento. Más que público, nosotros teníamos como, siempre que se escribía algo era pensando en un destinatario, pensando en algo dialogante. Para nosotros éramos muy a lo Gadamer, ¿no? La idea de la dialogicidad, ¿cierto? Y los círculos hermenéuticos que se van retroalimentando. Nos parecía que era la única posibilidad de una espiral de ir transformando, ¿no? Idearios, perspectivas, prácticas. Las prácticas nos importaban mucho. Entonces nuestros informes eran un alimento, sobre todo al grupo cultural, que el informe, digamos, estaba de alguna manera retroalimentando. Eran lugares de retroalimentación, salvo los más teóricos que podrían haber sido la nueva novela en Chile o la poesía del exilio, que probablemente tenía que ver con estudios literarios, que eran más académicos, pero yo te diría que el grueso era estar en diálogo con un agente cultural, inserto en sus propias, digamos, hábitats. Imagínate, si estás trabajando con los huilliches del Biobío, obviamente que eso está pensado para que ellos lo lean y así sucesivamente. Había un espíritu de nación, de construir nación desde la diversidad de los componentes, nunca totalizar. Por tanto, devolvíamos también a esos núcleos. Y también muchos de esos informes tenían una explicitación de sus metodologías, porque la idea era que otros grupos pudieran replicar. Nosotros nunca íbamos a manejar ni controlar los métodos ni los presupuestos, sino que los poníamos a la vista
para que otros pudieran también. Entonces, en ese sentido, era como una gran agencia de multiplicación de nuevos conceptos operativos, operativos para la cultura. Creo que logramos producir una riqueza de conocimiento concreto, extraordinariamente concreto, cercano a los hechos, a las circunstancias, a las personas, recuperando muchas voces, de jóvenes, de mujeres, de pobladores, de campesinos, transmitiendo metodología. Y eso está consignado. Es un tremendo archivo de cultura popular, social, de pensamiento reflexivo, de autocrítica política,